Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida exalumna y cualificada Rosa Meda, y a los 187 amigos que están conectados. Vamos con la conferencia del día de hoy, el 10º. Vamos a ver hoy día 2 errores más, de los 25 errores que mi amigo, el mentor Peter Jackson, nos describe en su bestseller y que hoy se lo doy a través de estas conferencias. Vamos con el error número 10. No te preocupes, ya se le pasará. A los buenos padres quieren lo mejor para sus hijos. Cuando nacen, todos nos alegramos y ponemos muchas esperanzas en ellos. Entonces nos aliviamos y contentamos al ver que han nacido sanos. Nos preocupamos cuando se ponen enfermos o cuando se caen y se hacen daño en la rodilla, etc. Queremos que nuestros hijos estén bien, se adapten bien, tengan éxito y sean felices. Queremos que tengan una infancia sana, que prosperen en el colegio, que tengan amigos, que no se metan en drogas y que pasen la adolescencia sin demasiados problemas. Queremos que hagan una carrera universitaria y que después encuentren un buen trabajo, bien remunerado y que tengan una relación estable y cariñosa. Ok, permítame un paréntesis. Acabo de ver a mi siempre directa amiga que acaba de ingresar y está viendo también la conferencia, al igual que ustedes, Cidinha Carvalho desde el Brasil, mi amiga Rotaria. Buena tarde, Cidinha. Hecho el saludo especial con la disculpa del caso, continuamos con la conferencia. El 10º error que cometen los padres. No te preocupes, ya se le pasará. Entonces, ¿es esto pedir mucho? A veces la respuesta es sí. Los niños, por ser niños, es decir, como seres humanos normales que son, se encontrarán con una serie de dificultades y problemas en la vida. Y el sentido común y las estadísticas de los psicólogos, colegios y departamentos de policía así lo confirman. Entonces, como padres, nuestra esperanza es que estas desgracias no les ocurran a nuestros hijos. Otros niños tienen problemas con la ley. No, nuestro Luis. Otros niños beben y consumen drogas. No, nuestra Sara. Y por supuesto, no es que queramos que esas cosas malas les ocurran a los otros niños, sino que al menos que este mero hecho de pensar en que nuestros hijos puedan tener serios problemas nos atormenta y nos preocupa enormemente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacer? ¿No es cierto? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, no niegues los problemas, ¿no? Serios. No los niegues, ¿no? Tener el pensamiento positivo y desear lo mejor es lo más adecuado que podemos hacer para enfrentar a los retos de la vida. Y sin embargo, esto es solo verdad hasta cierto punto. La negación de los problemas es el resultado de intentar a toda costa mirar siempre el lado brillante. Implica perder nuestra capacidad para ver y reconocer un problema real. La negación no solo es insana,
sino que puede llegar a ser muy destructiva e incluso peligrosa. Los casos de Erika y Jacobo, que te lo voy a mencionar a continuación, nos cuentan dos tipos de problemas y resultados diferentes que resulten de esta negación. Veamos el relato de Erika. Espero que no sea el caso de tu hija, y si lo es, bueno, con mayor razón, no lo dejes pasar por alto. No lo peyorices. A ver, veamos el relato de Erika. Los señores Brown vinieron a verme a mi despacho porque ellos y su hija de 11 años, Erika, estaba constantemente peleándose por culpa de los deberes y de su falta de responsabilidad. Hablé primero con los padres para obtener información del pasado. Ambos rondaban los 40 años y tenían mucho éxito a nivel profesional. Erika era la pequeña de 2 hermanos y su hermano de 13 años era un estudiante de matrícula de honor, muy popular en el colegio y siempre se portaba bien en casa. Erika, en cambio, siempre había tenido problemas para hacer los deberes y volvía loco a sus padres. Suspendía asignaturas, no acababa los trabajos, era muy desorganizada y rendía muy por debajo de sus posibilidades. Y sus esfuerzos eran inconsistentes y sus notas así lo reflejaban. Tanto Erika como sus padres habían empezado a tener el momento en que llegaran las notas. Era un temor fuerte y casi siempre eran unos momentos de amenazas, promesas, frustraciones, sermones, etc. Era verdaderamente estresante para todos. Erika quería hacerlo bien, quería hacer felices a sus padres y seguía con sus amigos que eran todos buenos estudiantes. Discutían sobre qué tenía que hacer Erika para mejorar y ella hacía sinceras promesas de cambiar su comportamiento. Sin embargo, la misma historia se repetía tristemente y trimestre tras trimestre. Empezaba bien al principio, pero poco a poco iba desorganizándose. Dejaba los trabajos a medias y parecía que ya no se esforzaba. A veces mentía a sus padres para cubrir sus fallos. Y las mentiras solo empeoran las cosas. No se cansaba de repetirle a sus padres. Al principio, amablemente, y después enfadados. No toleraremos las mentiras. Tu comportamiento tiene que mejorar y eso es todo. Esa fue la última vez que se lo advirtieron. Y su falta de motivación, ¿no? Y sus mentiras nos preocupaban enormemente. Dijo la mamá de Erika. Y entonces ya no sabía qué hacer con ella. Su padre al principio pensó que era un problema de inmadurez y de que estaba demasiado mimada. Actualmente les damos demasiadas cosas a los niños. Se lamentaba el padre. No ve por qué tiene que esforzarse. Cuando les dije que su hija también se había
beneficiado de su generosidad. El padre se encogió de hombros. Erika todavía tenía que crecer mucho. Conseguiría salir de esto. Además, el padre no estaba ni siquiera seguro de por qué estaba sentado en el despacho de un psicólogo. Escuchar al niño. Escuchar al niño. Erika entró entonces en mi despacho mientras sus padres esperaban fuera. Era una niña amable, brillante, atractiva, con vivos e inquisitivos ojos azules. Erika habló sin dificultad y libremente sobre una serie de temas. Fue honesta acerca de sus problemas en el colegio y de hecho parecía que se avergonzaba de ellos. Sabía que podía hacerlo mejor si se esforzaba más. Este mensaje se lo habían dicho cientos, quizás miles de veces. No sabía qué es lo que le impedía hacer un esfuerzo continuado. Soy perezosa, dijo, y su voz adquirió un tono de tristeza. ¿Qué quiere decir ser perezosa?, le pregunté. Significa que no hago mi trabajo. La etiqueta que se había colgado a sí misma de perezosa, entre comillas, no nos decía nada y tampoco explicaba sus dificultades. Le dije, tengo una norma en mi despacho. La gente tiene que eliminar de su vocabulario la palabra perezosa. Y su sonrisa iluminada indicaba que se sentiría aliviada y encantada de poder hacerlo. Al hablar de sus experiencias en el colegio, en casa, con sus compañeros, me di cuenta de que Erika se preocupaba por las cosas y que de hecho tenía unos objetivos muy elevados para ella misma. Y la falta de motivación no era el problema. Erika colaboraba en la clase, pero se aburría fácilmente. Se desconcentraba con facilidad. Soñaba despierta. Y la gente de su alrededor la distraía fácilmente. A veces era activa, pero nunca demasiado. Hablaba demasiado en clase, hasta que la profesora la obligaba a callar. No intentaba molestar, simplemente se había olvidado, entre comillas, de que no se podía hablar en clase. Sus mejores amigas la llamaban parlanchina. Tenía dificultades para estar demasiado tiempo sentada en el mismo sitio o hacer demasiado tiempo lo mismo. La hora de la comida era un gran alivio para ella, al igual que la hora en la que el timbre indicaba que las clases habían terminado. Salía rápidamente. Salía rápidamente. Y entonces, cuando lo hacía, cuando salía rápidamente, apenas escuchaba el timbre, sonar el timbre del colegio, ella salía, pero sin comprobar los deberes de los libros que llevaba para ver si tenía todo lo que iba a necesitar. Cuando no basta con el esfuerzo, cuando no basta con el esfuerzo, en casa tenían que recordarle que hiciera los deberes. Sabía
que eran importantes, pero había miles de cosas en las que pensar y su mente iba saltando de una a otra sin parar. Cuando por fin cogía los libros, podía pasarse hasta un cuarto de hora antes de que su mente empezara a navegar. Le costaba enormemente concentrarse en una sola cosa. Algunos deberes no los terminaba porque se distraía o dejaba de hacerlo para pasar a hacer otra cosa. Y cuando acababa de hacer los deberes y ya se había olvidado, como si nunca hubiera existido. Muchas veces acababa los deberes, pero olvidaba llevarlos al colegio. Y entonces le ponían un 0 por no haberlo hecho. Tenía unas tareas domésticas rutinarias como dar de comer al perro y recoger su habitación, pero a menudo olvidaba hacerlo y tenía que recordárselo a sus padres. A veces estos se hartaban de repetirle siempre las mismas cosas y entonces es cuando se armaba. Estaban hartos de que fuera tan irresponsable. Y ella estaba harta de que siempre se metieran con ella. En la siguiente conversación con los Bronx, sugerí que los comportamientos problemáticos de Erika eran debido a la falta de madurez o de motivación. Su comportamiento, que ya había empezado a mostrar de muy pequeña, encajaba en el perfil de una persona con el trastorno de déficit de atención. Y para asegurarnos tendríamos que hacer unas pruebas. Y si el resultado de estas fueran positivo, entonces podríamos tratar el problema fácilmente con una serie de técnicas conductuales y quizás con medicación. No, mi hija. ¿Sí? Si tienes un caso parecido, dices, no, mi hija, ¿no? ¿Qué piensas? Mientras meditas, permíteme, por favor. La señora Bronx estaba totalmente sorprendida. A uno de sus sobrinos le habían diagnosticado ese mismo trastorno y estaba siendo tratado con medicación. Era un niño hiperactivo y destructivo. Y Erika no era así. El padre de Erika parecía preocupado. Quería que su hija mejorara su comportamiento. No encontrar excusas para él. Recordaba un programa de televisión en el que habían hablado de este trastorno. Un entrevistado había dicho que en el momento en que un niño saltaba 3 veces, ya se le diagnosticaba esta enfermedad. Y entonces comenzaron los problemas, se pusieron más serios. Diagnosticaban entonces este trastorno. Este trastorno de déficit de atención, y se le empezaban a dar medicación. Y esto es ridículo. Su hija no tenía ese trastorno y no iba a tomar ningún medicamento. Prometieron considerar mis recomendaciones si los problemas no se solucionaban. ¿No es esta una reacción poco común? Cuando los padres se enfrentan a las posibilidades de que su hijo tenga un problema que va más allá de las dificultades normales que experimentan los niños al crecer. Algunos padres acaban ignorando la opinión del doctor. Acaban volviendo a donde estaban, convencidos de que no vale la pena malgastar el dinero y el tiempo en la opinión de un charlatán, entre comillas. Saben que las cosas mejorarán si el niño se esfuerza más, si le escucha más,
si pasa menos tiempo frente al televisor, si come menos azúcar, si no sale con ese amigo que es una mala influencia. En definitiva, cuando el niño crezca, entre comillas. Al cabo de 5 meses, volvieron a visitarme los señores Bronx. El comportamiento de Erika había empeorado y las peleas eran cada vez más frecuentes y graves. Había empezado a desafiar abiertamente a sus padres cuando le pedían que hiciera algo en la casa. Las mentiras sobre los deberes continuaron. Evidentemente ella se sentía estresada por sus resultados académicos y mentía para cubrir los problemas o retrasar las consecuencias. La gota que colmó el vaso fue cuando sus padres castigaron a Erika sin televisión durante 3 semanas y 2 semanas sin teléfono. Cuando se le había preguntado por qué no había hecho los deberes, se había puesto histérica. Había gritado a su madre y hasta había tirado los libros contra la pared. Enfrentarse al problema. Enfrentarse al problema. Medítalo. Permíteme. Las pruebas psicológicas demostraron que Erika estaba entre el 1% de chicos de su edad que tienen problemas de atención y de concentración, de no saber escuchar, de no saber organizarse las tareas, de perder y olvidar las cosas, de evitar esas tareas que requieren mayor concentración y esfuerzo. En otras palabras, tenía el trastorno de déficit de atención, pero sin el componente de hiperactividad física. Simplemente no era capaz de hacer las cosas que se le pedían por mucho que lo intentara. El problema no era la falta de motivación, los malos padres o malos profesores, sino un problema biológico denominado déficit de atención. ¿De acuerdo? Es un déficit que afecta, pues, el funcionamiento del cerebro en las áreas de atención e impulsividad y a veces descanso físico y comportamiento hiperactivo. ¿Qué opinas? El comportamiento de Erika mejoró significativamente gracias a una medicación específica que se la dieron. Para esos síntomas y luego aprender las técnicas. Perdón. Esas técnicas conductuales de las que les hablé, ¿sí? Las técnicas conductuales de las que les hablé en la terapia. Y en cuanto la presión desapareció, el nivel de tensión en casa bajó en picada. Erika agradecía a sus padres el que hubieran buscado ayuda. Erika agradecía a sus padres el que habían o hubieran buscado ayuda. Veamos el camino de la negación. Para muchos padres es muy incómodo emocionalmente ver que su hijo no es normal o tiene algún defecto. Si resulta que un niño tiene un problema serio, el padre puede llegar a sentirse culpable. ¿Le he causado yo este problema siendo un mal padre? ¿Soy culpable de haberle pasado genes malos a mi hijo? ¿Qué pensará la gente? Es muy frecuente que los padres quieren
quieran, aunque sea en secreto, tenerlo bien guardado, un secreto bien guardado, y que sus hijos sean perfectos. O si no son perfectos, por lo menos que no tengan problemas serios. Y este deseo puede afectar profundamente a nuestras percepciones e incluso a nuestro juicio. Esto es lo importante de la negación. ¿Entiendes? Pero veamos el precio de la negación. El precio de la negación. Lo peor es que la negación evita que un problema pueda ser tratado y resuelto. Muchas veces esto implica que el problema empeorará con el tiempo. El precio que el niño acabará pagando es una continua lucha o sufrimiento si se trata de un problema que por sí solo no desaparecerá. Y este tipo de trastornos son la dislexia, la falta de atención, problemas emocionales como la depresión infantil o un trastorno de ansiedad o problemas con el abuso de alcohol o drogas. A veces, los problemas que se están negando tienen condiciones médicas graves que pueden acabar amenazando la propia vida del niño. La negación normalmente hiere, en ocasiones puede llegar a matar. Entonces el padre inteligente es el que acepta al niño como un ser humano normal, con sus fuertes y sus debilidades, sus triunfos y sus fracasos, y siempre intentando ayudarle a resolver sus problemas de la mejor manera posible. El tener uno o más de estos problemas no hace que el niño no sea normal, entre comillas. Más bien, lo contrario, lo normal es experimentar problemas con la vida. Y lo más lógico es tratar esos problemas de la forma más sincera, honesta y efectiva posible. Como padres, tenemos que controlar nuestros miedos y nuestras ansiedades sobre nuestros hijos, tratando directamente los problemas y no deseando que no existieran. ¿Ok? Aquí culminamos este 10º error. Espero que hayan podido entender el mensaje final. Y vamos con el 11º error que cometen los padres. Y con eso estamos culminando por el día de hoy la conferencia. El 11º error es cómo alimentar la autoestima. Y aquí vamos a ver el modelo PES. P-E-S. Ok, mientras te dejo unos segundos, permíteme un poco de líquido vital. Y respiremos un poco. Vamos a ver cómo alimentar la autoestima. ¿Has escuchado hablar del modelo PES? ¿Sí? Ok, vamos a tratar justamente de eso en estos instantes, en unos segundos. ¿Ya? Vamos a empezar en unos segundos con el modelo PES. El 10º error, cómo alimentar la autoestima. El error no es alimentar la autoestima. ¿Entiendes? O sea, a lo mejor el error podría ser la autoestima baja del niño, o el no motivar la autoestima, o no valorar la autoestima. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata el error. Te lo voy a continuación explicar. A ver, la autoestima es un concepto ampliamente utilizado, pero muchas veces malentendido en la cultura popular. A los padres de Roberto les han dicho que su hijo
no rinde y no se aplica en el colegio porque tiene baja la autoestima. ¿Qué opinas? Permíteme un poco de líquido vital mientras vas meditando. Mónica es tímida con los niños de su edad y tiene dificultad para hacer amigos por culpa del miedo a ser rechazada por tener una baja autoestima. La madre de Jorge se resiste a empezar su propio negocio porque duda de su capacidad para dirigirlo adecuadamente y que prospere. ¿Le falta autoestima? Hay muchos libros de autoayuda y videos motivacionales, como el que estoy ahorita desarrollándolas, pero en este caso sobre el tema de la autoestima. Hoy estamos viendo los 25 errores, no te olvides. Y entonces decía que hay muchos libros de autoayuda y videos motivacionales sobre el tema de la autoestima, ofreciendo consejos y mensajes inspiradores sobre cómo pensar positivamente y sentirse feliz con uno mismo. Yo he desarrollado mucho estos temas también en otras conferencias, ¿sí? Entonces basta con tener una mayor autoestima para conquistar el mundo, vienen a decir, ¿no? ¿Tú qué opinas? A ver, recuerde, no descuide el crecimiento emocional de su hijo. Veamos este subtema para entenderlo mejor. No descuide el crecimiento emocional de su hijo. Como muchos sabemos, los beneficios de los mensajes inspiradores y de las charlas no duran demasiado y ofrecen como mucho un remedio temporal. Esto es cierto cuando los mensajes proceden de un libro, de un video o un amigo o miembro de la familia. La razón más simple es que desarrollar la autoestima implica mucho más que hablar o pensar en ello. Ayudar a un niño a desarrollar su autoestima requiere mucho más que decirle que es una persona maravillosa y especial. Si bien es cierto que los cumplidos son un buen comienzo si son comunicados con sinceridad y afecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? No basta con los logros, recuérdalo, no basta con los logros. Y en esta conferencia propongo un modelo compuesto de 3 partes para ayudar a los niños y también a los adultos a sentirse bien consigo mismo y a desarrollar un fuerte sentido de autoestima que dure toda la vida. El primer factor implica pues un conjunto de percepciones y creencias sobre uno mismo, basados en una estimación realista y las habilidades y cualidades positivas que posee la persona. El segundo factor se refiere a conseguir un nivel satisfactorio de éxitos, o sea, dominar habilidades y encontrar áreas de competencia en las que la persona obtenga éxitos de verdad. Y el tercer factor implica un sistema de soporte fuerte basado en la familia, en el que la persona pues sea aceptada, alimentada y por supuesto estimada. Este tercer factor a menudo es subestimado o simplemente olvidado, pero en mi opinión es fundamental dada la naturaleza emocional y social de los seres humanos. Entonces los 3 componentes de la autoestima que componen este sistema, percepción, éxitos y soporte, son esenciales para que una persona se sienta buena, competente, exitosa, valorada y querida. El efecto combinado de estos 3 factores o componentes ofrece una base sólida para una auténtica y duradera autoestima. Si falta alguno de ellos, la persona probablemente tendrá problemas de satisfacción consigo mismo. La familia en general y los padres en particular pueden jugar un
papel vital en el desarrollo de estas áreas de autoestima. Y en esta conferencia hablaremos de cómo hacerlo. Estése muy atento. Entonces, ¿qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Hacia los 2 añitos de edad, los niños desarrollan conceptos sobre quiénes son y cómo son. Desarrollan una idea general de sí mismos que incluye distinguir el sexo y la familia a la que pertenecen, gustarles o disgustarles determinadas comidas, tener juegos o juguetes favoritos, etc. Y este concepto general de sí mismo es descriptivo más que crítico. La autoestima, es decir, el concepto que se refiere a la evaluación de una persona, de sus habilidades y cualidades personales, no se desarrollan hasta más tarde, cuando un niño pequeño realiza una autoevaluación, se limita a una tarea o situación específica. Por ejemplo, un niño puede verse a sí mismo hábil para los deportes, incapaz para la gramática, bueno para los videojuegos y fantástico para hacer amigos. Pregúntele a un niño de menos de 7 años si se siente bien, entre comillas. Si se siente bien consigo mismo, y seguro que le responde con una mirada confundida. Antes de los 7 u 8 años, los niños tienen expectativas sobre ser bueno o malo en alguna tarea específica. No tienen un sentido generalizado de la autoestima. Entonces, veamos la buena calidad global. Hacia los 8 años o 9 años, los niños desarrollan un sentido más general de la competencia y la valía personal. Los niños se atribuyen buenas o malas cualidades a sí mismos. No olvidemos que la autoestima sigue siendo, hasta cierto punto, un dominio específico. Por ejemplo, la seguridad en los deportes. No quiere decir necesariamente que el niño esté seguro en la clase de matemáticas. Y lo mismo ocurre con el niño que destaca en matemáticas, pero que no se siente seguro en una cancha de baloncesto o en una situación, pues, de grupo. Entonces, de todas formas, todos tenemos una idea global de lo buenas, entre comillas, personas que somos. Esta idea procede, pues, de las actitudes y sentimientos que tenemos sobre nosotros mismos y puede influir profundamente en nuestro comportamiento. Aunque la autoestima sea un concepto un tanto complicado de definir con exactitud, prácticamente todos tenemos una idea general de lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando conocemos a alguien con una alta autoestima, enseguida nos damos cuenta. Lo mismo ocurre cuando conocemos a alguien con baja autoestima. El lenguaje corporal, la manera de comunicarse, la comodidad consigo mismo, el contacto visual y el nivel de seguridad. Todo ello comunica algo acerca del nivel de autoestima de la persona. Veamos el papel de las percepciones positivas de la autoestima. La autoestima empieza con percepciones y creencias positivas sobre uno mismo. Empezamos formando estas percepciones a una edad muy temprana a partir de los comentarios del feedback que recibimos de los demás, o sea, la retroalimentación. Y los padres suelen ser los primeros y más íntimos comunicadores de mensajes verbales de los niños. Y puesto que hay un vínculo emocional natural entre padres e hijos, los comentarios de los padres probablemente serán tomados más a pecho que los de los demás.
qué oportunidad tan buena para que un padre exprese y resalte las cualidades positivas y buenas conductas del niño. Estas expresiones son más efectivas cuando son espontáneas, sinceras y se comunican con afecto. La exageración y la falta de sinceridad no son pues necesarias y de hecho harán más daño que otra cosa. Defiende el niño lo que cree, exprésele su apreciación por ello y reconozca el valor que se necesita para defender algo cuando los demás no están de acuerdo. Bien. Entonces, veamos cuando tenemos, la verdad, cuando tenemos, perdón, un segundito, cuenta menos o buenos chistes y le hace reír. Entonces dígaselo. Y cuéntele también usted alguno a cambio. Se comporta educadamente cuando van de visita a casa de algún familiar. Elogie su buen comportamiento y consideración por los demás. ¿Ordenó toda la habitación cuando se marchó su amigo? Dígaselo y concédale un rato más de televisión. ¿Estudió mucho para el examen de gramática? Demuéstrele que aprecia su esfuerzo y está orgulloso de su actitud hacia el colegio. Tiene buen oído para la música. Muéstrele su admiración por ello. Hágale y haláguele cuando esté con vecinos o familiares y pregúntele si le interesaría asistir a clases de música. Todos estos reconocimientos que hacen los padres de las buenas cualidades, del esfuerzo, del interés en desarrollar talentos y habilidades, crean un impacto en la opinión que el niño tiene de sí mismo. El niño incorpora percepciones positivas y sanas sobre sí mismo a la imagen que ya tiene. Y estas percepciones positivas sirven de ladrillos para construir la autoestima. ¿Qué le parece? Entonces, hay que elogiar el esfuerzo verdadero, ¿de acuerdo? Pocos comentarios puntuales pueden añadir algo a los mensajes poderosos y consistentes transmitidos durante semanas, meses y años. El niño cuyos padres reconocen y elogian sus esfuerzos en un trabajo escolar se enorgullecerá de su esfuerzo y por tanto será más probable que se esfuerce también en su próxima tarea. Si los padres se enorgullecen de un trabajo bien hecho, estarán motivando al niño para que vuelva a repetirlo y así sucesivamente. Y lo que es más importante, el niño en el proceso irá formándose una opinión de sí mismo de estudiante responsable que se esfuerza en sus tareas escolares y cuyos padres se sienten orgullosos de él. Esta imagen positiva que el niño crea en su mente afecta a su actitud hacia el colegio, hacia la responsabilidad, hacia los padres y hacia sí mismo. El éxito que consigue de un esfuerzo determinado crea una sensación de competencia más importante que el que pueda conseguir diciéndole 10 veces «eres listo» entre comillas, pero sin conexión con ningún logro en particular, ¿de acuerdo? El afecto, la satisfacción y el orgullo que un padre muestra hacia su hijo le da la sensación de ser amado, admirado, querido y aceptado. Compare el escenario de antes con el caso de otro niño cuyos padres dan por supuesto su esfuerzo. Lo ignoran, pero nunca están disponibles o no se implican, o aún peor,
le menosprecian por no ser suficientemente importante. ¿Qué niño en esta situación tendría confianza en sus habilidades, expectativas de ser competente y afortunado, y una actitud positiva hacia el colegio? Todas estas cosas acabarán impactando positiva o negativamente en la autoestima de ese niño. Entonces el padre puede guiar la dirección de las percepciones, opiniones y expectativas del niño, igual que sus comportamientos presentes y futuros. El niño que se considera a sí mismo un estudiante trabajador y competente y cuyos esfuerzos son recompensados, intentará vivir en el futuro de acuerdo a esa imagen. Y el niño que no está seguro sobre su nivel de competencia o cree que sus esfuerzos no serán apreciados o considerados, vivirá también de acuerdo a esas expectativas, con el resultado de un esfuerzo inconsistente y un éxito cubierto de manchas. Que traten de evitarlos. Cualidades encantadoras. ¿Las han visto en sus hijos? Cualidades encantadoras. El objetivo general de ayudar a un niño a crear su autoestima a través de las percepciones positivas consiste en reconocer sus buenas cualidades y su valía. Esto no quiere decir que los comportamientos problemáticos no tengan que ser tratados. Robar, mentir, los comportamientos destructivos, beber en exceso y otros malos comportamientos, ¿sí?, deberían ser disciplinados justa y consistentemente. Pero siempre sabiendo que el niño es capaz de mejorar y esperando, por supuesto, que así lo haga en el futuro. Es muy posible reconocer y tratar los problemas y al mismo tiempo afirmar que las buenas cualidades, los comportamientos responsables y la naturaleza encantadora del niño pesan más que sus fallos y problemas. Es importante dar más importancia a las cualidades positivas que a las negativas y elogiar los buenos comportamientos más que regañar los malos. No lo olvide. Téngalo siempre presente. Pero veamos ahora el papel del éxito en la autoestima. El papel del éxito en la autoestima. Cuando se empezaba a hablar y a estudiar pues el tema de la autoestima, empezó dándose una enorme importancia a su componente cognitivo. Y a los padres y profesores se les iniciaba para que ayudaran a los niños a construir su autoestima, diciéndoles lo bueno, inteligentes, creativos especiales y únicos que eran. Sin embargo, este enfoque como tal no es bueno para levantar la autoestima y en algunos casos puede llegar a causar problemas si se hace de forma exagerada. Tenga mucho cuidado. Hacer que un niño escriba, por ejemplo, soy especial entre comillas, 20 veces en un papel, no le convencerá de lo que es o de que lo es, ¿no? Las afirmaciones positivas son más efectivas cuando son sinceras. Proceden de una persona que el niño valora y respeta y están vinculadas a éxitos, talentos o cualidades verdaderas. Aunque a veces es cierto que los niños creen lo que se les dice si lo oyen suficientes veces, esta afirmación más bien se aplica a cosas que no son demasiado obvias, ¿de acuerdo? Y no pueden ser fácilmente probadas o refutadas. Eso téngalo bien presente también, por favor. Y entonces, ocurre en los casos en los que el niño
no puede rebatir mensajes abusivos como eres malo, entre comillas, eres estúpido, o nunca conseguirás nada. Repetirles constantemente afirmaciones positivas que no sean verdad puede causarles serios problemas. Los niños pueden ser idealistas e impresionables, pero no podrán ser siempre engañados con elogios falsos o inmerecidos. Si los niños no experimentan su participación en el éxito, tanto si es en el colegio como en la familia o entre amigos, los elogios sonarán a falso y abaratarán el valor de los cumplidos que realmente merecen, y probablemente provocarán un disgusto en el niño cuanto más tarde se dé cuenta de sus verdaderos talentos y logros. En resumen, para desarrollar la autoestima y seguridad del niño, no basta con darle mensajes y palabras positivas. Hay que basarlos en los éxitos conseguidos. El psicólogo Martin Seligman opina que hay dos componentes en la autoestima: el componente de sentirse bien y el de hacerlo bien. Sin el componente de hacerlo bien, el cual implica desarrollar habilidades, dominar los problemas reales y conseguir logros significativos, el componerse sentirse bien no podrá sobrevivir. ¿Está claro? Al final, los elogios verbales parecerán no sinceros, exagerados y manipuladores, y hasta los niños se darán cuenta de ello. Si todos somos especiales, entonces nadie es especial, porque el término ha perdido su significado. ¿Está claro? ¿Entiendes? Entonces la autoestima es una consecuencia del éxito. ¿Sí? La autoestima es una consecuencia del éxito. En opinión de Seligman, de este psicólogo, la autoestima es una consecuencia del éxito, no una causa de él. Consecuencia. Construimos la autoestima a partir de los éxitos experimentados y demostrando ser competentes, no porque alguien nos diga que somos competentes y tenemos posibilidades de triunfar. ¿Está claro? Y es por ello que una persona no puede sentirse bien consigo mismo hasta que le hayan enseñado a tener éxito y haya conseguido alguno. Seligman no congenia demasiado con los que afirman que para prevenir el fracaso escolar, el abuso de drogas, los embarazos indeseados, la dependencia crónica al bienestar y otros problemas sociales, hay que enseñar directamente la autoestima en el colegio. El doctor Seligman opina también que el movimiento por la autoestima no solo no ha conseguido mejorar el rendimiento escolar, sino que, de hecho, la ha perjudicado y originado que los niños se sientan más desilusionados y deprimidos. La depresión severa es ahora mucho más común entre los niños que antes de 1970. Y cada vez afecta a niños más pequeños. ¿Hasta qué punto este efecto es debido al movimiento en favor de la autoestima? Es algo que tendría que discutirse. Es indudable. Por eso que intentar sentirse bien a expensas de hacerlo bien no es la solución para desarrollar la autoestima en un niño ni en nadie. Sentirse bien y hacerlo bien son cosas que van juntas y se alimentan la una a la otra. Ambas son importantes. Además de esta teoría conductual de que los buenos sentimientos son una consecuencia de los éxitos y que por tanto dependen de hacerlo bien, el doctor Seligman incluye un componente cognitivo que afecta también a la autoestima. Cuando algo malo ocurre, la gente intenta determinar las causas basándose en su estilo explicativo particular. Una persona pesimista se culpará a sí misma.
Creerá que el problema durará siempre y que tendrá serios efectos negativos en su vida. Una persona optimista tenderá a culpar a algún factor externo del mundo en lugar de culparse a sí misma. Verá el problema como algo temporal hasta encontrarle la solución. Y que el daño será limitado. Entonces Seligman cree que podemos aprender a pensar de manera más optimista. Seligman cree, reitero, que podemos aprender a pensar de manera más optimista y gracias a ello conseguir mayores éxitos, menos abandonos y menos depresiones. Y este enfoque cognitivo tiene un atractivo práctico y es utilizado por muchos psicólogos, puesto que ayuda a la gente a prosperar y a tener un concepto más positivo de sí misma. Sirve también para levantar la autoestima. Veamos las herramientas del optimismo y del realismo. ¿Te parece? A ver, ¿cuáles son las herramientas del optimismo y del realismo? Mientras vas pensando, permíteme un poco de líquido. La tarea de los padres para ayudar a sus hijos en el área de los éxitos o del hacerlo bien consiste pues en ayudarles a mantener el optimismo y la esperanza. Mantener un nivel elevado de esfuerzo y aprender las destrezas para superar los problemas y cumplir las tareas que tienen que cumplir. Parte del hacerlo bien implica pues determinar una serie de objetivos razonables y realistas basados en las habilidades y talentos que posee la persona. Ayudar en este caso quiere decir establecer unos límites cuando haga falta y no permitir que el niño se agobie hasta el tal punto que lo único que consiga sea fracasar. Por optimista y seguro que se siente el niño, realizar 2 deportes y participar también en las actividades extraescolares del colegio quizás sea demasiado. Quizás sea demasiado. Hay veces en que el niño necesita ayudar y también ayuda para desarrollar algunas habilidades específicas, como por ejemplo aprender a dividir con decimales, a golpear una bola de tenis o escribir sin cuadrícula. Y cuando necesita ayuda y los padres no pueden ofrecérsela porque no saben hacerlo o porque no tienen el tiempo o la paciencia requerida, entonces contratar a un profesor particular quizás sea la mejor solución. Los niños necesitan ayuda en aquellas cosas que no les salen de forma natural, como por ejemplo planificar por adelantado, anticipar las necesidades y elaborar un horario o calendario para terminar un proyecto. Muchos niños necesitan ayuda para aprender a controlar justamente la frustración. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Perdón. Y luego hay que perseverar cuando pasan por momentos difíciles. Todas esas habilidades mejorarán el dominio y el rendimiento. Entonces conseguir éxitos verdaderos, según dice el doctor Seligman, también hace maravillas en la mejora de la autoestima. Veamos ahora otro subtema en relación con este: el papel de la familia y el soporte emocional en la autoestima. El papel de la familia
y el soporte emocional en la autoestima. Permíteme. Hay un tercer componente de la autoestima que, aunque ha sido olvidado por el movimiento a favor de la autoestima y por los modelos basados en los logros, es tan importante como los factores cognitivos y el factor de éxito. Y este tiene que ver con tener un sistema de soporte emocional sano, el cual a su vez tiene mucho que ver con tener un alto nivel de aceptación y apoyo dentro de la familia. Entonces, encontrar apoyo, afecto y aceptación en la familia no hace demasiado por mejorar la autoestima, pero es una necesidad vital. Los niños saben que son queridos y se sienten importantes precisamente porque sus padres les aman y son para ellos una prioridad. Crecer sintiéndose querido crea unos sentimientos positivos sobre uno mismo que durarán toda la vida. Ninguna cantidad de éxito, fama o nivel de ingresos puede compensar esta necesidad emocional humana tan básica. Si pide a la gente que realmente es feliz consigo misma que defina las fuentes de su felicidad, la vida familiar y las relaciones personales íntimas estarán entre las primeras de la lista. Y entonces, para desarrollar una resistente autoestima, no basta pues con enseñar a los niños a pensar de manera positiva y a conseguir con éxito tareas o objetivos, ¿de acuerdo? Los niños tienen que ser amados, tienen que sentirse amados. Necesitan el apoyo emocional para enfrentarse a las muchas decepciones y fracasos que van a ocurrir diariamente. Y este apoyo y aceptación no se da por lo que el niño hace. Entonces no juzguemos a nuestros hijos por sus logros, pareceres, talentos, notas, popularidad u obediencia a nuestros deseos, sino por el simple hecho de pertenecer a nuestra familia. ¿Está claro? Me alegro que lo entiendas. Cuando un padre va a escuchar un concierto de su hijo de 10 años al colegio, la presencia del padre transmite al hijo el mensaje que es importante. El efecto opuesto es evidentemente doloroso. La decepción del niño cuando su padre no aparece. El padre cariñoso valorará ese concierto de su hijo tanto como un concierto de la orquesta sinfónica, e incluso más. La aprobación y aprecio de los padres significa infinitamente más para que este niño deseoso, ansioso e impresionable que para el músico profesional que realiza cientos de conciertos iguales. Y entonces, la aceptación de la familia también es muy importante. La adulación y el apoyo público están basados en lo que una persona hace, ¿de acuerdo? Este es el caso de los actores, de los músicos famosos, de las estrellas de cine, ¿ok? La aceptación y el apoyo familiar están basados simplemente en quién es la persona, es decir, en ser una parte importante de la familia. Uno no tiene que probarse a sí mismo, a su propia familia, ni tiene que ganarse el amor y el apoyo de los miembros de su familia. No queremos a un hijo más porque sea un buen jugador de fútbol, y no queremos menos a un hijo porque su equipo haya quedado el último en la liga. El amor es incondicional y no tiene ningún equivalente en la estructura social fuera de la familia. ¿Cómo pueden los padres crear un entorno familiar cariñoso y compasivo? Esta es una cuestión vital que tratamos de diferentes maneras a lo largo de la conferencia y de este bestseller del psicólogo Peter Hawkins, mi mentor y mi coach en esta oportunidad. Entonces, empecemos por crear un sentido de identidad familiar y después mantenernos unidos en lo bueno y en lo malo. Implica hacer que los miembros de la familia sean el centro de la familia y no algún objetivo profesional, económico, político, etc. Implica comprometerse con el bienestar de todos y cada uno de los miembros de la familia y hacer de sus necesidades una prioridad. Implica que los miembros de la familia se traten unos a otros con afecto.
se hablen con amabilidad, aunque sea para obligar o disciplinar, y se comporten amablemente. Implica afirmar mediante palabras y acciones la valía de cada persona dentro de la familia, aunque nos duela tener que hacerlo. Y hay que continuar con la aceptación. Hay que continuar con la aceptación. Los niños necesitan el apoyo de sus padres, aunque cuando no estén de acuerdo con ellos, cuando lleguen a casa con algo que no les son de su agrado. Por ejemplo, un tatuaje. O cuando sean arrestados por robar en una tienda. Apoyar a un hijo en esas circunstancias no quiere decir que los padres toleren el robo, el comportamiento criminal o la falta de juicio. Quiere decir que el niño puede contar con la lealtad y el soporte familiar como guía, consejo y disciplina, confiando en su habilidad para aprender de su error y comportarse mejor en el futuro. Y lo que es más importante, que le continúan queriendo y aceptando. No lo olvide. Juzgue el comportamiento y castíguelo si es necesario, pero ame al niño y demuéstrele que confía en él. ¿Ve la diferencia? La confianza que usted le dé mejorará la confianza que el niño tiene en sí mismo para actuar responsablemente. Aprender de sus errores y superar los problemas ayudará a que el niño se vea a sí mismo como una persona buena, capaz de aprender y crecer, como una persona que es amada y valorada por los demás. Ese niño será una persona con una autoestima bien alta. Vamos ahora a crear una atmósfera familiar que afirme y apoye, ¿ya? Vamos culminando las conferencias. Cuando crear una atmósfera familiar que afirme y apoye, decía, ¿no es cierto? Aquí Dolores Curran, autora de varios libros sobre la familia, estudió a varios cientos de profesionales en asuntos familiares para determinar qué tenían en común las familias sanas. Y no fue nada sorprendente descubrir que las familias en las que sus miembros se amaban, se apoyaban y estaban unidos eran las más felices y sanas. Al entrevistar a algunas de estas familias, descubrió que los niños que parecían más felices eran aquellos cuyas familias les daban más seguridad y apoyo. La señora Curran define 5 rasgos de las familias que más apoyan a sus miembros. A continuación, comentaremos estos 5 rasgos. Número 1. Todas las necesidades consideradas. Primero, los propios padres tienen una alta autoestima. No son inseguros ni dudan de sí mismos. Los padres excesivamente inseguros comunicarán inevitablemente esta inseguridad a sus hijos de una u otra forma. Es por tanto la responsabilidad del padre cuidarse primero a sí mismo y desarrollar una visión positiva y sana de la vida. Segundo, el de esperar que todos los miembros de la familia se ayuden unos a otros. El acuerdo demasiado habitual de que la madre es la única que sirve de apoyo emocional ya no funciona. Cuando hayan 2 padres en la familia, ambos tendrán que poner su parte de cuidado, aprobación y apoyo, cada uno a su propia manera. Por la misma regla,
Los hijos también pueden servir de apoyo a los padres y también entre ellos. Un padre que empieza en un trabajo nuevo, por ejemplo, necesitará el mismo apoyo que un hijo que empieza en un nuevo colegio. Tercero, la familia sabe que el apoyo no incluye forzar a la persona a la que haga más, a que sea siempre o que sea algo que no es. Algunos miembros de la familia tendrán que ser animados para que se esfuercen más, mientras que a otros se les tendrá que convencer para que aminoren la marcha. Apoyar a alguien quiere decir tener siempre presentes los intereses de esa persona. Cuarto, el humor básico de la familia es positivo. Está basado en la esperanza y el optimismo. Los problemas y preocupaciones son temporales y tienen solución. Hay un espíritu de equipo y una sensación de que mientras se tengan los unos a los otros, todo podrá superarse y solucionarse. Quinto, la familia apoya a las instituciones sociales, pero no a ciegas o automáticamente. A los niños se les enseña a respetar las instituciones como los colegios y los lugares de trabajo, y los individuos que trabajan en ellas son tratados con respeto. De todas formas, cuando surja un conflicto entre un adulto y un niño, es importante dejar que el niño explique también su parte de la historia. Los padres podrán comprobar la situación y determinar dónde reside el problema. Y a veces el adulto, por ocupar una posición de autoridad, será el que está siendo injusto o irrazonable. El niño que es escuchado y que expresa sus sentimientos y opiniones está transmitiendo el poderoso mensaje de ser aceptado y valorado. Veamos ahora los 5 rasgos de una familia que apoya a sus miembros. ¿Cuáles cree que son? Permíteme. A ver, veamos los 5 rasgos de una familia que apoya a sus miembros. 1. La autoestima de los padres. 2. Los miembros se apoyan los unos a los otros. 3. Aceptación de las limitaciones individuales. 4. Estado de ánimo optimista y positivo. 5. rasgo de una familia que apoya a sus miembros: respeto por las instituciones sociales. Veamos, para ir culminando la conferencia por el día de hoy, con un viaje que dura toda la vida. La autoestima es un fenómeno complejo que está influenciado por muchos factores y que evoluciona con el tiempo. No es algo que puede ser enseñado, sino más bien algo que se desarrolla como una parte integral de la personalidad de un individuo. Todos los padres atentos y cariñosos quieren que sus hijos tengan la autoestima bien alta. Aunque no puedan controlar exactamente este proceso, pueden ejercer una gran influencia en cómo se desarrolla. El modelo PES. P-E-S. P de percepción. Percepción. La E de éxito. La E de éxito. Y la S de soporte. Percepción, éxito, soporte. Entonces, este modelo PES, percepción, éxito, soporte, para construir la autoestima, ofrece pues una estructura muy eficaz para los padres que quieran ayudar a sus hijos a desarrollar una imagen sana,
confianza y seguridad emocional. En particular, este modelo de autoestima, PES, destaca la importancia de la familia como sistema de apoyo emocional que juega un papel crucial en el desarrollo de la autoestima. Es importante tener en cuenta la visión a largo plazo, ya que este proceso es continuo y nunca termina. La autoestima evoluciona junto con la personalidad, aunque lo hace más rápidamente en edades más jóvenes, nunca deja de cambiar. El objetivo de tener un alto nivel de autoestima no es un punto final o un destino, sino un viaje. Ayude a su hijo a viajar en él de la manera más placentera y constructiva posible. Aunque usted también vaya por el mismo camino. ¿Le gustó? Muy bien. Ahí nos quedamos por el día de hoy. Traten de ponerlos en práctica y no cometer los errores. Con el cariño de siempre, su maestro y mentor Vidal Vargas Ramos y mi mentor en esta oportunidad, el psicólogo Peter Jackson. Haciendo sinergia, les agradecemos por la atención prestada. Hasta mañana, Dios mediante.